Hola, bienvenidos a un programa más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con el maestro Adalberto Méndez López sobre los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos a una década. Acompáñenos. El maestro Adalberto Méndez López es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de posgrado en el Istanbul Bilgi University en Estambul, Turquía. Es maestro en estudios legales internacionales y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambas por la American University Washington College of Law, en Washington, D.C. Actualmente es doctorante por la Escuela Libre de Derecho. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Fraternidad Internacional de Abogados PHI Delta PHI. En el sector privado se desempeñó como abogado en materia corporativa, transaccional y arbitraje en las firmas legales Lee and Af Chung White Kim Roger y Richard, LLP, Santa Marina y Esteta y Ogarrio de Agurre, así como Country Representative para México, de la empresa neoyorquina de turismo ético Justice Travel Inc. En 2013 fungió como asesor jurídico en la misión diplomática de México ante la OEA en Washington, como director de atención a la discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2015 a 2018. Fue director de vinculación y evaluación de delegaciones y responsable de la dirección jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2018 al 2019 y asesor parlamentario y jefe de oficina en el Senado de la República de 2019 a 2020. Ha sido consultor para organismos internacionales y gobiernos extranjeros en 17 países, entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, en la República Dominicana, la Foreign and Commonwealth Office del Gobierno del Reino Unido en Colombia y Venezuela, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA en México, Honduras y Panamá, y recientemente para la Children's Rights International Network en Ginebra, Suiza. Actualmente es profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y el Instituto de Estudios de Occidente, ITESO. Se desempeñó como Business and Human Rights Counsel en México de la firma internacional de abogados ESIJA, en donde actualmente es socio global a cargo del área de empresas y derechos humanos, responsabilidad social empresarial y consultoría, así como director del pro bono de la firma. Desde junio de 2021 es miembro del Comité Internacional de Ética de la International Association for Sustainable Economy, primera certificadora a nivel global con presencia en 36 países en políticas ESG para inversiones sostenibles, factores medioambientales, sociales y del gobierno corporativo. Adal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Abogacía Trabajando. Hablaremos, por supuesto, de estos principios rectores de Naciones Unidas, a 10 años ya de los mismos. Así que sin más te preguntaría, ¿cuál es el impacto de estos principios rectores? Mira, Rodrigo, yo creo que el primer punto es recordar que el 16 de junio de 2011, por un mandato del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se mandató que John Ruggie, como un especial o un comisionado especial para el desarrollo de estos principios rectores, elaborara el primer documento que agrupara la necesidad de estudiar la vinculación de las empresas en materia de responsabilidad por violaciones a derechos humanos. Esto fue un hito desde el derecho internacional, pero también desde el derecho de empresa. Si bien es cierto, desde la década de los 70 la OIT venía hablando de este tema, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU es el primer instrumento de soft law que logra conjugar este esquema de la responsabilidad de las empresas y su impacto en materia de derechos humanos. Los principios rectores lo que hace, un poco retomando estos esfuerzos previos que había habido en organismos internacionales, particularmente también de las propias Naciones Unidas, es un poco advertir en dónde la empresa juega esta responsabilidad. Y los principios rectores se establecen, son 36 principios, se establecen sobre un objetivo marco dividido en tres opciones, digamos que en tres partes. La primera, o digamos que es donde radica o descansan los principios rectores, es que el Estado es el obligado primigenio en proteger
y hacer respetar los derechos humanos. Es una obligación del Estado, es este efecto de verticalidad donde es el Estado el obligado a regular y a garantizar la promoción y el respeto de los derechos humanos. El segundo estadio que presentan los principios es que la empresa, al ser corresponsable en las actividades que impactan a la humanidad, tiene la obligación, que debe ser garantizada por el Estado, de que sus actividades empresariales, que sus actividades comerciales no vulneren derechos de terceros, particularmente no vulneren derechos humanos. Y el tercer punto o pilar más importante, que es el más complejo, es la existencia de, así le dicen los principios rectores, de recursos de remediación o recursos de reparación efectivos. Y esto nos da una doble dimensión, es decir, que el Estado garantice los medios judiciales y no jurisdiccionales para la protección y remediación de estas vulneraciones, pero también la empresa. Es decir, es una nueva etapa dentro de la empresa de hablar de esta posibilidad de que las corporaciones, digamos que se incorporen incluso a llevar a cabo mecanismos autocompositivos que no necesariamente tengan que ir a la arena judicial, pero que puedan ser soluciones eficientes a la reparación de un daño que ellos han ocasionado por alguna de sus temas, ¿no? Los principios rectores también son relevantes porque por primera vez mapea 3 grados de responsabilidad de las corporaciones. La primera es una responsabilidad directa, que es la más común, cuando una empresa contamina un río, cuando una empresa a lo mejor es digamos, cómplice o autor intelectual o financió, como lo acaba de pasar en Honduras con Berta Cáceres, que se descubrió que el CEO de una empresa minera en Honduras había sido el autor intelectual del asesinato de la activista ambientalista Berta Cáceres. Ahí la empresa tiene una vinculación directa de su responsabilidad. El segundo nivel de responsabilidad es, si bien es cierto la empresa no es la responsable directa, sus acciones contribuyen a una afectación en materia de derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo. Yo a lo mejor contrato publicidad con una empresa que afecta en temas, por ejemplo, de venta de productos altos en azúcares. Es decir, yo no estoy vendiendo el producto, pero al darle cabida a una empresa negligente o a una empresa que a lo mejor vende de manera, digamos, irrestricta ciertos productos dañinos para la población, yo tengo un sesgo de corresponsabilidad en promover a este producto. Y el tercero, que es el más complejo, y digamos que es ahorita donde están volcados los esfuerzos en la implementación de los principios rectores, es que a lo largo de la cadena de producción, de la cadena de suministro particularmente de un producto que venda o comercialice una empresa, pudiera haber violaciones a derechos humanos. ¿A qué me refiero? Que mis insumos, que mis proveedores con los que yo tengo una relación de negocios o una relación jurídica sean vulneradores de derechos humanos. El mejor ejemplo, el café o el chocolate, ¿no? El café que yo consumo o el chocolate que yo consumo, ¿cómo garantizar que está libre de esclavitud infantil? Si yo el insumo, que es el cacao, que es el grano de café, lo obtengo de empresas que explotan derechos de infantes, pues yo también soy corresponsable. Entonces, esto es un nuevo paradigma que arranca en 2011, pero que realmente tiene 40 años, Rodrigo, discutiéndose en el espectro nacional e internacional. Solo que a una década, el 16 de junio de 2021, se cumplen 10 años de estos principios rectores. Y esto sería un tercer punto con el que cerraría esta primera pregunta. ¿Cuál es el impacto? Que los principios rectores, 3 años después de su promulgación, dinamitaron en Naciones Unidas la posibilidad, o más bien los trabajos, hasta la fecha, de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos que ya va en su 6ª ronda de negociaciones. Es decir, 2021, quizás 2022, estaremos en una nueva etapa de esta discusión, donde ya no hablaremos de un instrumento de soft law, sino de un instrumento de hard law, que es un tratado internacional vinculante, donde los estados se obligarán a regular este tipo de cuestiones. Perfecto, Adal. ¿Por qué entonces los abogados sí tendríamos que estar conscientes de este instrumento? Mira, yo creo que el primer tema de por qué la conciencia es porque los principios rectores de Ruggie, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, dinamitaron regulación doméstica nacional en la materia. Te voy a poner 3 ejemplos. En 2017, Francia emitió la primera ley en la materia que responsabiliza a las empresas en materia de violaciones a derechos humanos. En 2018, el Ministerio de Comercio canadiense creó una figura con facultades extraterritoriales, que es el ombudsperson de la empresa socialmente responsable, particularmente para que un afectado en otras jurisdicciones del mundo por una empresa de nacionalidad canadiense
pueda interponer una queja en Canadá para que desde el Ministerio de Economía se sancione a la empresa, aunque la violación no haya ocurrido en territorio canadiense, sino a lo mejor en Guatemala, en México, en España, donde se te pegue la gana. Y en 2021, a inicios de este año, en abril, Alemania promulga su ley en materia de cadenas de suministro, donde genera todo un tema de auditoría a las empresas y hoy por hoy es la ley marco a nivel mundial. No nos vayamos tan lejos. México, en septiembre de 2019, septiembre de 2020, discúlpame, hace un año, pues se propone en el seno del Senado de la República la iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, que es la primera iniciativa normativa de América Latina en materia de responsabilidad de empresas en materia de derechos humanos. Te pongo estos ejemplos tanto a nivel nacional como internacional, porque esto es el futuro del derecho de empresa. Todavía existe dentro del gremio tradicional una resistencia a creer que la empresa va a ser obligada a cumplimentar temas de derechos humanos, pero lamento decirte que eso es vivir en el error. Porque afortunadamente, hoy la tendencia regulatoria en el mundo está volcada en normar lo que se denomina principios o criterios ESG, que se les conoce como Environmental, Social and Governance. Los principios ESG o ESG son aquellos principios que están comenzando a emitir cierta regulación para las empresas en tres grandes rubros: obligaciones de carácter medioambiental, obligaciones de carácter social o comunitarias y obligaciones de carácter de gobierno corporativo. Es decir, que la empresa sea consciente de no contaminar, que la empresa sea consciente de no impactar negativamente con las comunidades donde opera y que la empresa tenga un gobierno corporativo sólido que no permita la corrupción o prácticas negligentes hacia adentro y hacia afuera de la empresa. El tema o la tendencia regulatoria en el mundo, y aunque muchos abogados y abogadas de empresas digan que no, es hacer obligatorias el tema de violaciones a derechos humanos. Te voy a dar un ejemplo que acaba de salir hace unos días. El último informe de este año, 2021, del Grupo Intergubernamental sobre Expertos en Cambio Climático, emitió un informe demoledor, Rodrigo. Hizo un estudio, es un grupo de Naciones Unidas que hace un estudio sobre los efectos del cambio climático y mencionó y dio un dato verdaderamente que es para preocupar a los estados, pero para ocupar también a las empresas. Y es que se ha sobrecalentado tanto el mundo que es inevitable detener el calentamiento global en los próximos 30 años. La única ventana de oportunidad que plantea este grupo de expertos intergubernamentales es reducir a 1.5 las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero por 1.5 grados, digamos que es por debajo de la media industrial. Esto habla de una necesaria e indispensable corresponsabilidad empresa-Estado. El Estado, tras estos datos, sin duda alguna obligará a poner en cintura a las empresas. Y las empresas que no lo hagan seguramente serán sancionadas. Yo tengo una frase y siempre la digo en los foros donde me paro, lo he dicho aquí, lo vuelvo a repetir. La tendencia regulatoria en materia de ESG o en materia de empresas y derechos humanos es un llamado a las empresas de que o cumplen por la buena o van a terminar cumpliendo a punta de litigios. Y desafortunadamente creo que en México tenemos una cultura jurídica reactiva, más no preventiva, como sí pasa en Estados Unidos o en Europa. Pues creo que el abogado o la abogada de empresa, el nuevo reto es transitar hacia una prevención de riesgos y prevención de daños, tomando en cuenta que la regulación se está encaminando hacia allá. Y no es un tema, incluso yo lo veo luego en los foros de empresarios, de empresarias, como dicen, es más burocracia para la empresa. No, es que es un tema de coexistencia. Y esto al final del día los gobiernos ya no lo van a detener más. Creo que es muy claro el llamado de que el mundo necesita estas políticas. Y el aceleramiento y sobre todo post pandemia ha obligado a esto, ¿no? Y esto lo saco a colación porque durante esta década de los principios rectores existe un organismo de Naciones Unidas que tiene la obligación de un poco monitorear cómo va la implementación de los principios. La verdad es que los principios han sido, creo que en gran parte, un gran fracaso, porque no han logrado realmente transitar todavía, claro, en un ordenamiento vinculante. Claro, el grupo de trabajo lo que hace es un poco cuestionar, ¿no?, la necesidad de impulsar los trabajos y saca un documento que se llama Hacia una década de los principios rectores de derechos humanos y entonces identifica cuestiones, por ejemplo, como la obligatoriedad de los principios ESG,
lo cual es inevitable. Las empresas tendrían hoy que estarse ocupando en temas de ESG, y hay un error que yo veo muy grande de las empresas, es que creen que esto es un tema de responsabilidad social corporativa, medio de maquillaje, ¿no? De maquillaje social, como de buenas intenciones, cuando realmente es un tema de obligaciones y derechos. Y entonces tendrían que estar más abogados y abogadas involucradas en el tema de ESG, cosa que hoy no sucede. La segunda es que el propio Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos advirtió la pertinencia de que el sector financiero empiece a estar mayor involucrada, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, y habla de cuestiones como la pertinencia de auditar el destino de los créditos o de los instrumentos financieros que puedan hacer los bancos, para garantizar que este capital no vaya destinado, por ejemplo, a obras contaminantes o a obras que tengan impacto adverso en materia de derechos humanos. Ya existen instrumentos al respecto, por ejemplo, los principios de inversión de banca responsable o los principios del Ecuador, que hablan justamente de este tema. Bueno, el grupo sobre trabajo de empresas y derechos humanos de la ONU advierte la pertenencia de que los bancos se incorporen en esta discusión, ¿no? Y habla de una cuestión interesante, incluso de la pertenencia de un esquema sancionatorio, ¿no? Y yo creo que eso ya es inevitable, Rodrigo. Yo creo que las sanciones para las corporaciones, para las personas físicas que incumplan estos derechos, sin duda alguna es inevitable. El efecto horizontal de los derechos humanos, que se sistematiza en la década de los 50 y que en el derecho mexicano se incorpora a partir del año 2000, es inevitable. Llegó para quedarse y, al contrario, tiende a increcer, tiende justamente a que aumente la regulación. La propia Suprema Corte de Justicia ha sido reiterante y muy clara, ¿no?, en determinar que los particulares son culpables por violaciones a derechos humanos. Y veo todavía, ¿no?, este halo, ¿no?, de escepticismo por parte de algún gremio o sector de los abogados y abogadas tradicionales de que no necesariamente debe ser así. No, la respuesta es que sí es así. La tendencia regulatoria es inevitable, y esto lleva necesariamente a hacer conciencia a nuestro gremio. Adal, entonces, con toda esta parte que comentas, o sea, en definitiva, el reto regulatorio sería o será para las empresas a nivel mundial la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué tanta regulación realmente existe? Y como decías tú, ¿qué tan vinculante es hoy en día? Yo creo que es una muy pertinente pregunta, Rodrigo, porque, y vamos a hablar un poco del caso de México, ¿no? El caso de México, ¿existe regulación vinculante? Yo te diría sí. Creo que el primer antecedente, digamos, indiscutible sobre este tema fue la reforma al artículo 5 de la Ley de Amparo, donde se incorpora la posibilidad de que sean particulares objetos de juicio de amparo, ¿no? O sea, un juicio que normalmente era un juicio protector de garantías y derechos humanos contra la autoridad, y logra atraer ahora a una persona moral cuando sus efectos sean equiparables, ¿no?, a los de una autoridad responsable en un tema de violaciones. Creo que eso hace un parteaguas, es un parteaguas dentro de la legislación mexicana, de un reconocimiento expreso en la legislación. Pero yo me iría incluso mucho antes, haciendo un poquito de arqueología jurídica constitucional. Cuando vamos a la escuela de Derecho, todos los abogados, las abogadas nos hablan del artículo 25 constitucional, y tú recordarás en la facultad, cuando nos explicaban que era la rectoría del Estado, ¿no? Pero nunca nos enseñan que el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional ya prevé, desde el 83, pues fue una reforma que se impulsó a ese artículo en 1983 por Miguel de la Madrid, una redacción que yo te diría es el antecedente de esta regulación desde el 83, al menos en el derecho mexicano. Y esa es que los sectores privados, públicos y sociales, para concurrir a las actividades de la economía nacional, y así lo dice el texto constitucional, dice, lo harán con responsabilidad social. Es la única mención en todo el texto de nuestra Constitución de responsabilidad social. Pero te voy a dar un dato incluso mucho más revelador. Si tú haces un análisis de la jurisprudencia de la Corte, nunca se ha posicionado el máximo tribunal constitucional sobre los alcances del término de responsabilidad social. Es decir, tenemos una vacatio importante en ese ámbito. Todo esto para decirte que todas las legislaciones que hoy existen en materia de obligaciones ambientales, sociales, te voy a poner la Ley Federal del Trabajo desde el 2019, incorporó un régimen de obligación para las empresas para temas de protocolos de atención a casos de discriminación o casos de acoso sexual, laboral o contra personas con discapacidad o la diversidad sexual.
Si nos vamos, por ejemplo, a la ley energética, a la ley ambiental, ¿no? Incorpora, por ejemplo, los estudios de impacto social y los estudios de impacto medioambiental para los grandes megaproyectos. Que bueno, ya tenemos otro tema. La incorporación de los denominados testigos sociales, ¿no? Dentro de los proyectos de infraestructura, donde hablamos de estos grupos que van a estar como vigilando la incorporación de ciertos estándares, ¿no? Que no golpeen a los grupos de interés, etcétera, en esos megaproyectos. Bueno, los testigos sociales también es una referencia indirecta a este tema, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la NOM 051, la recién aprobada NOM 051 sobre etiquetado frontal de alimentos. Realmente descansa sobre un tema de que las empresas no pueden inducir el consumo de, digamos, no informado de productos que puedan ser alto en sodio, alto en azúcares, que incluso pueden generarme el día de mañana una situación médica de alta prevalencia en México, como es la diabetes. Y claro, hoy por eso Naciones Unidas ha determinado que la NOM 051 es el estándar más rígido en el mundo en materia de etiquetado. Que funcione o no es otra cosa. Claro. Pero al final del día es un intento normativo para este tema. Mira, yo no soy un fan de la 4T, pero esto sí se lo celebro. Creo que la NOM 051 viene a restablecer la necesidad de generar cierta responsabilidad en la información de los productos. Y vaya, no es nuevo. Ustedes se acordarán, tú y yo, cuando éramos más jóvenes, los cigarrillos, ¿no? Antes tenían atrás una leyenda poco legible, nadie la entendía. Incluso había hasta comerciales. Tú te acordarás de los comerciales de ciertas marcas de cigarros, ¿no? En las montañas de Montana. Uno quería fumar solo para verse como un cowboy. Todo eso desapareció. ¿Por qué? Pues gracias a esta regulación. Porque al final del día, ¿de qué funciona? ¿O por qué una empresa de cigarros tendría a mí que invitarme o promover el consumo de un producto dañino? Más bien, lo que tiene que hacer la empresa en este nuevo esquema de corresponsabilidad es informar al consumidor y que el consumidor decida si consume o no. Simplemente, y voy a poner un dato, Marlboro, la mayor empresa de cigarros, Philip Morris, ¿no? Que es la dueña de la marca de Marlboro, anunció hace 2 años el lanzamiento de este producto del IQOS. Diciendo que para 2030 desaparecería por completo la venta tradicional de tabaco. Si la empresa más grande de producción de tabaco advierte que ya no va a vender tabaco, sino va a vender un IQOS que reduce el 90% del impacto nocivo al fumar un cigarrillo convencional a través de un mecanismo de calentamiento como el IQOS, algo está cambiando, Rodrigo. Claro. Las empresas están dándose cuenta de que la tendencia necesariamente es involucrarse en un esquema de corresponsabilidad. Y si esto no lo están viendo las empresas, difícilmente creo que se avisora una época de crisis dentro del derecho de empresa como de los derechos humanos. Veo un grave riesgo, lo quiero decir abiertamente, que esto puede dar pie a una práctica que se llama social washing. Y es el yo simular que cumplo con estos principios ESG, pero al final no lo hago. Bueno, la tendencia es a penar este tema. En Europa, desde hace unos 5 años, se viene discutiendo la posibilidad de que el social washing se regule como una práctica contraria a la competencia económica. ¿Por qué? Y hace sentido, porque entonces yo estoy vendiendo una imagen que no es y me da una ventaja competitiva sobre, mi competidor directo, ¿no? En una venta de producto o un servicio. Todo esto lo menciono porque el gran problema de países como México es que, si bien es cierto, hay ciertas obligaciones, están disgregadas en varias legislaciones. Y comprender el cúmulo de estas obligaciones luego pareciera ser un reto. Hoy por hoy creo que un must dentro del derecho de empresa es hablar de las obligaciones que tienen en temas ESG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y eso atenderlo con su debida especialización, Rodrigo. Porque los abogados, las abogadas de empresa, desafortunadamente no comprenden el impacto de los derechos humanos y las obligaciones que derivan de los derechos humanos. Y a contrario censo, los activistas, las activistas de sociedad civil no comprenden al derecho de empresa y la complejidad que existe detrás de la operación de una empresa. Es como si pones a hablar a alguien chino y español. Difícilmente llegarán a un mecanismo de comprensión. Tenemos que generar un idioma común. Y sin duda alguna creo que ahí el gremio especializado en temas de ESG, que es un gremio difícil, porque aparte han sido materias que durante años han estado como encontradas o incluso separadas, tienen que empezar a generar discursos homologados, discursos donde todos y todas comprendan el mensaje. Y ese es el principal reto, creo, frente a esta nueva regulación. Sí, es justo lo que te iba a preguntar, Adal. El tiempo está por concluirse el programa.
y lo acabas de mencionar, justamente, ¿qué tendríamos que hacer como gremio? Ya no tanto como abogados de empresa, ¿no? Sino el gremio en general respecto o frente a este paradigma. Muy rápido en los 2 minutitos que nos quedan. Mira, yo creo que son 5 acciones puntuales. Primera, creo que el abogado, abogada, hoy por hoy ya no puede ser un abogado, un gremio solitario, tiene que volverse necesariamente un gremio multidisciplinario. El tema del ESG, el tema de los principios ESG obliga a que hoy el profesionista de servicios jurídicos dialogue con otros profesionistas distintos al gremio legal. Esto nos cuesta en ocasiones, pero hay ejemplos exitosos. Te doy 2 casos, temas sanitarios o temas relacionados con propiedad intelectual. Esa dupla ingenieros, esa dupla químicos, ingenieros, abogado, abogada, ayuda mucho, ¿no? Creo que es el primer tema. Segundo, tenemos que empezar ya, urgentemente, las propias barras, los colegios serios, a desarrollar un área de especialización de ESG, de empresas, derechos humanos y responsabilidad social corporativa, separada a las distintas. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un lenguaje común, y este lenguaje común se va a generar si hacemos un área de especialización en este tema. Ya esto ya pasa en muchos países del mundo, México todavía no, pero si tú lo ves, por ejemplo, en otras firmas en Estados Unidos, las firmas grandes, las top 5, ya tienen un área de Business and Human Rights. Esto evidentemente habla de que han hecho todo un nicho de especialización, ¿no? La tercera es actualizar los planes de estudio de las facultades de Derecho. Yo creo que si las barras no agarran el liderazgo de implementar este tipo de cuestiones, difícilmente los nuevos profesionistas van a salir con esta visión integral u holística que exige el ejercicio de la práctica. Necesitamos actualizar y modernizar los planes de estudio de Derecho. Tercero, presionar por una política pública integral y presionar por la regulación. Yo sé que la regulación propuesta por el senador Germán Martínez causó escozor en muchos sectores, otros la vieron bien. Al final del día te voy a decir una cosa, creo que esa regulación es necesaria, ya sea la de él o la de algún otro senador o legislador. Se necesita una regulación como la que ya impulsó Francia, como la que ya impulsó Alemania, porque si no vamos a llegar tarde a la fiesta y va a ser una bronca para temas de comercio internacional. Hago un disclaimer, el TLCUE, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y el TEMEC ya hablan de obligaciones de comercio exterior en materia de derechos humanos que México ni siquiera ha tocado o ha puesto sobre la marcha. Y tercero, creo que es el más importante, tenemos que especializar la práctica jurídica. Los despachos, las empresas tienen que ir creando un pool de profesionales especializados en este tema. No solamente el abogado general o el abogado medioambiental o el abogado de amparo, no, un abogado especializado en ESG, un abogado especializado en temas de empresas y derechos humanos. Si yo te digo, mapeando hoy, solamente reconozco 4 firmas en México. Nosotros fuimos la primera en México en abrir el área de ESG y todo el mundo era medio escéptico cuando lo hicimos, ¿no? Hace 2 años. Ya hay 3 firmas más que abrieron y yo creo que eso es muy bueno, eso es positivo. El pastel se empieza a abrir para todos y para todas. Y creo que eso es importante, que las firmas comiencen a dar cuenta que el futuro está en el ESG, en el tema de la protección social y en la responsabilidad social corporativa, no como un tema de maquillaje reputacional, sino realmente como una obligación de carácter jurídica. Perfecto, Adal. Pues el tiempo se nos acabó. Sin duda un tema que nos da para mucho más, otro programa definitivamente o más. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por seguir nuevamente el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Un tema que, si bien, como ya explicaba Adalberto, no es nuevo realmente. En México creo que todavía no tenemos esa conciencia y el peso que se requiere por parte del gremio, por parte de las mismas empresas y, como decía Adalberto, por parte incluso de las universidades. Creo que tenemos que trabajar en estos 3 rubros que él mencionaba al final, ponernos de acuerdo y trabajar como colegios para ver si de algún modo incluso en las universidades podemos ver de qué manera adaptar los planes de estudio para incluir materias de derechos humanos, pero enfocado en toda esta parte de sostenibilidad. Muchas gracias, los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.